¿Cómo están? Buenas tardes. Se escucha un poquito de eco, como que se va a viciar el sonido, no sé si... Sí. ¿No se escucha eco? Sí, ¿verdad? Un poquito. Bueno. ¿Cómo están? ¿Bien? Gloria a Dios. La verdad es que qué impresionante tiempo acabamos de tener. Y me encanta porque una vez más el Señor ya se encargó de plasmar lo que Él tenía intención de hacer hoy. Y bueno, yo nada más vengo a compartirte algo que ya Él ya hizo hoy y abrió el momento y el tiempo para que pudiéramos acercarnos a Él. Antes de iniciar, me gustaría que cerraras tus ojos y pedirle al Espíritu Santo que venga y hable a nuestra vida, ¿sí? Que Él disponga nuestro corazón, nuestra mente, para que todo lo que hoy se hable venga de parte de Él, nada salga de mí y que todo sea para bien, para gloria suya y para bendición tuya. Amén. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú estás aquí desde un inicio, estás con nosotros. Ven y toma, Señor, entrónate en nuestro corazón, háblanos y quita toda distracción. Prepara, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente. No permitas que nada nos distraiga, Padre. Y bendito Señor, permítenos llevar a vida lo que tú nos vas a hablar el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, un saludo a los que nos están viendo por redes sociales. Qué gusto tenerles también. Y pues bien, voy a empezar con digamos que con un fundamento. El título de lo que el Señor me pidió que hoy te hablara es algo que a mí en especial ha sido parte de mi vida desde hace un tiempo para acá. Quizás algunos podrán ver que escribo mucho esta frase y el título es Camino con Jesús. Es una frase que se escucha así superficialmente muy bonita, pero es algo muy fuerte. Y cuando el Señor me dijo, vas a hablar de esto, yo le dije, ok, Padre, voy a hablar de esto, pero necesito que entonces tú seas el que hable, porque no quiero hablar de mí, quiero hablar de ti. Y a veces pasa que nos enfrascamos en hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y se hace un monólogo. Pero la verdad es que yo lo que quiero es que veamos a Jesucristo en esto que vamos a compartir. Y para esto vamos a entender primero, caminar. ¿Qué significa? Bueno, nosotros sabemos que caminar es algo que hacemos nosotros humanamente, es una forma de trasladarnos, es una acción, ¿cierto? Algunos lo hacemos por necesidad de trasladarnos de un lugar a otro. Algunos lo toman ya como un deporte para estar saludables. Y la verdad es que algunas personas disfrutan simplemente caminar para estar un momento a solas y pensar, meditar. Algunos otros tienen la necesidad de buscar compañía para caminar, porque así se les hace más corto el trayecto, se distraen, platican. Ahora, hay caminatas, dejando lo que es la acción del caminar, hay caminatas muy reveladoras. Hay caminatas, por ejemplo, en una excursión, cuando tú sacas a un grupo de jóvenes del salón y los llevas de excursión, ellos se conocen en otro ámbito. Si tú supieras la forma en que cambian su forma de ser, de estar encerrados en cuatro paredes a estar en lo que es zonas abiertas, algunos que son muy callados se vuelven más extrovertidos. Algunos otros es al revés. Algunos que de repente decías, ese como que no me cae muy bien porque tiene cara como de fuchi, de repente se transforma y es el alma de la caminata, Y todo el mundo dice, wow, oye, qué buen temperamento tiene fulanito. Ahora,
Hay caminatas interesantes y reveladoras, como por ejemplo la caminata que tienes por primera vez con tu pareja cuando la vas a conquistar. Y es reveladora porque comienzas a conocerle. Comienzas a platicar cosas muy superficiales, pero son interesantes. No todas las caminatas son iguales, Hay algunos que se hacen por simplemente tenemos que hacerlas y hay otras que buscamos tenerlas. Las caminatas con los amigos. Cuando ibas de la escuela a tu casa, de tu casa a la escuela. O ibas a practicar algún deporte y te ibas con tus amigos. Los conocías. Elegías a tus amigos. Ahora, cuando caminas con alguien agradable, interesante, sabio, y que comparte contigo esa sabiduría, la verdad es que es confortable, es enriquecedor. Llega un tiempo en que tú buscas ese tipo de caminatas. Decirle a alguien, oye, ¿te puedo acompañar? O decirle a alguien, ven, acompáñame. Te enriquece mucho. Ahora, caminar no nada más tiene que ver con lo que es la acción o el ir de un lugar a otro. También lo llevamos a lo que es a una historia. Es decir, lo llevamos a un ámbito en donde podemos decir un ejemplo. Hoy estamos caminando en el reino, ¿sí? Es decir, tomamos esa frase de caminar cuando estamos construyendo parte de nuestra historia. Mi camino como estudiante, o mi caminar como profesionista, mi caminar como hombre de negocios. Vaya, lo trasladamos a ese punto. Caminar con Jesús es algo más. Caminar con Jesús es lo más extraordinario que podemos experimentar en la vida. No hay nada más. No hay nada más. Caminar con Jesús es la principal razón para vivir. Si tú estás pensando que debes buscar la felicidad, que estás pensando que debes de buscar cumplir tus metas, mira, mi hermano, todavía no estás caminando con Jesús. Caminar con Jesús es lo máximo que puedes hacer en esta vida. Es el motivo, es la razón por la cual estamos hoy aquí. Si tú estás aquí, pero estás pensando en otras prioridades, todavía no estás caminando con Él. Cuando tú entiendes que estás caminando con Él, entiendes por qué estás acá. Entiendes que Él es tu prioridad. ¿Sabes? Caminar con Él es el cumplimiento del plan perfecto del Padre. ¿Lo has pensado? Cuando tú comienzas a caminar con Él, se cumple el plan del Padre. Es el inicio de mi vida eterna en el reino de los cielos. Porque es cuando camino con Él, cuando comienzo a verlo. Cuando comienzan a verse los cielos abiertos. Me encanta el canto del hermano David Alfano. Puedo vivir el cielo aquí. Eso es caminar con Jesús. Es conocer al Padre revelado por nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Por medio de una relación con su Santo Espíritu, todo el tiempo. Las tres personas, Dios mismo en nosotros. Ahora, para cerrar este inicio, este fundamento, hemos pensado que conocemos a las personas por lo que sabemos de ellas. Y a veces concluimos que conocemos a Jesús y caminamos con Él por lo que conocemos de Él. Ahora, ¿qué conocemos de Jesús? Bueno, mira, la verdad es que podemos parafrasear o podemos aprendernos algunas de las que consideramos definiciones, porque cuando las compartimos afuera son como definiciones para la gente de afuera. Que nadie va al Padre si no es por Él. Ok. Que toda potestad en el cielo y en la tierra y aún bajo día le fue dada a Él, porque así lo decidió el Padre. Así es. Porque escrito está que porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas.
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y eso lo conocemos de Él. Sabemos eso de Él. Sin embargo, mi amistad con Él, cuando camino con Él, ¿te acuerdas de la última vez que me puso acá el Señor? Hablamos de una cuestión de fe. También tiene que ser una cuestión de fe. Y muchas veces nosotros no entendemos todavía o no aterrizamos qué es eso. Hermano, yo ya no soy un incrédulo. Entendí eso la vez pasada, ¿ok? ¿Eres crédulo o eres creyente? Porque son dos cosas diferentes. Cuando tú vas caminando con alguien, hay personas que cuando tú platicas con ellos, no te creen nada, son incrédulos. Me está cotorreando, no te creo nada. Hay personas que con las que vas caminando y te creen todo. Les dices que la luna es de queso y te lo creen. Sí, me dijo fulanito que esto así era. Pero hay personas que se vuelven creyentes según lo que escuchan y según a quién escuchan. Y creyente es una palabra que se le da a los cristianos, porque nosotros escuchamos a Jesús, a su Espíritu Santo. Te voy a poner este ejemplo. Es como cuando tú tienes a una persona que es, como te dije anteriormente, sabio, muy centrado, respetuoso. Tiene que ver lo que habla con lo que actúa. Entonces, cuando él te dice algo, tiene un grado de credibilidad para ti más fuerte que otras personas. Yo conozco a fulano y sé que lo que él me dice, puedo confiar en que lo que dice es cierto. ¿Por qué te digo todo esto? Porque el Señor hoy quiere hablar, y ya habló contigo hace rato. Y Él nos dijo, ven, camina conmigo, conóceme, pero conóceme de la forma correcta. Quiero que me acompañes a Marcos 16, por favor, del 9 al 14. Vamos a conocer que lo que nosotros vivimos muchas veces no es que seamos, digamos que los hijos del Señor que más les cuesta trabajo entenderlo. Esto le pasó a sus discípulos. Y te vas a sorprender lo que vas a leer. Pero quiero y necesito que pongan mucha atención. Es como cuando que vas a caminar ahorita con Jesús y Él te va a empezar a hablar. No camines como quien le da el avionazo a alguien que va con Él. Sí, ajá. Escucha. Dice la palabra de Dios en Marcos. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. María Magdalena había tenido un encuentro con Jesús muy fuerte. Mira que nada más echarle fuera 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice? No lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos. Eran los discípulos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Lucas 24, 9, 11, por favor. Jesucristo resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Ya te estás dando cuenta por qué?
Lucas 24, 9, 11 dice: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero ellos caminaron con Jesús más de 3 años. Lo vieron hacer milagros y prodigios y se supone que escucharon lo que él iba a hacer. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a esa cruz, pero al tercer día va a resucitar. No una vez, siempre que iba terminando una prédica, les recordaba lo que iba a pasar. Pero pasó y ellos no lo creían. Y eso me llevaba a pensar algo, y el Señor me lo mostraba alguna vez. Hay gente que cuando tú caminas con ella, tú no le haces caso, no le das importancia a lo que va hablando. Es decir, vas en el camino, eres un acompañante, pero no hay una relación. Escuchas frases, escuchas palabras. Oye, pero yo ya te lo había dicho. Ah, sí, como que me acuerdo de algo. De hecho, tú te das cuenta cuando alguien te pone atención o no te pone atención. ¿Cuántos se han dado cuenta que a veces es infructuoso platicarle a alguien que ya más de 2 o 3 veces se lo ha hecho así? Que ya no le dices nada. Porque sabes que te dice, pero no pescó nada de lo que le dijiste. Conocer a alguien implica tener una relación con esta persona, comunicación continua, de ida y vuelta. Esa es la relación con Jesús. Transparencia. Eso es algo fundamental. Confianza, cercanía y unión. Y te voy a hablar lo que pasa cuando tú tienes ese caminar con Jesús de esta manera. Y de verdad, es impresionante. Pero te dije que no iba a hablar de mí. Primero que nada, tú tienes el conocimiento de que Jesús es Dios. Porque te lo han dicho, porque lo has escuchado y lo has leído. Pero es cuando Él te toma de una situación y te hace vivir en quién estás creyendo, que cambia tu concepto de quién es Él. Por favor, vamos a Marcos 9, del 2 al 13. ¿Alguna vez también pude tener la bendición de compartirte sobre la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo? Y el Señor me recordaba esa vez. Te lo voy a leer porque iba yo a hacerlo nada más en el contexto, pero te lo voy a leer porque hay personas que han llegado a la congregación desde esa vez hasta hoy. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, chécate quién, Pedro, Jacobo, que también es conocido como Santiago, y a Juan. Jacobo y Juan son hermanos, ¿sí? Y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Ahora, ¿qué es transfigurarse? En esa ocasión yo te comentaba y lo buscaba yo, y transfigurarse es mostrarse plenamente tal cual es algo o alguien. Entonces lo que necesito que tú entiendas e imagines es lo siguiente: ellos caminaron todo el tiempo con nuestro Señor Jesucristo viéndolo en carne.
¿Sí? Hablaban con él y lo máximo que veían era su sabiduría y los milagros y prodigios. ¡Wow! Pero en ese momento Jesucristo se transfigura y se muestra en todo su esplendor. Y si alguna vez has leído Apocalipsis, entenderás por qué ellos cayeron postrados, atemorizados, porque lo que veían para ellos era terrorífico. Jesucristo tal y como está en la eternidad. Pedro no sabía qué hacer ni qué decir. Qué bueno que estamos aquí. ¿Sabes algo hermoso? No te dije a ti hermoso, aquí estás hermoso, pero algo hermoso de lo que te voy a comentar. Dice la palabra: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Muchas veces hemos pensado que era porque les fueron a dar algún consejo a Jesús. No, fueron a testiguar, ellos fueron testigos de que se estaba cumpliendo en él toda la palabra que se había dicho antes. Elías estaba representando la palabra profética y Moisés la ley. Y fueron a dar fe que el Hijo del Hombre, el Dios Todopoderoso, estaba cumpliendo cabalmente, al pie de la letra, todo lo que se había escrito de él. Entonces Pedro empieza a balbucear. A veces eso nos pasa cuando estamos con alguien que admiramos y nos impresiona algo que hizo. Queremos quedar bien con él y decimos, perdón, pero así es. Pero a veces decimos tonterías. Y el Dios Padre tiene que alzar la voz y decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él escúchenlo. Te digo que se me figura que hizo papá. Shh, pon atención. Pon atención con quién estás caminando. Enfócate. Siete. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego que miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Ellos estaban apenas empezando. Se los había dicho tantas veces. ¿A qué se referirá? Como que algo hizo que pongas atención. ¡Wow! Es Dios. O sea, con el que estamos caminando, es que lo veían como el maestro. Te va a sorprender algo más adelante. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él ya les había dicho hace bastante tiempo de Juan el Bautista. Ya se los había dicho él. Él es el Elías. ¿Te das cuenta que ellos no escuchaban, oían? Estaban ahí con él, eran discípulos, pero realmente no escuchaban. Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, se los dije. Y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Entonces ellos regresaron. Ahora, el 14. Ellos ya habían visto a Jesús en otro sentido. Es Dios. Qué impresionante que caminaron con él 3 años y sabían que venía de Dios.
Él les había dicho que Él era el Hijo del Hombre, que nadie va al Padre si no es por Él, que era Dios. Pero fue hasta que pasó eso, venían ellos, wow. 3. No te olvides de quiénes eran. Regresaron donde estaban los otros, que estaban igual. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró. Voy a leer un poquito rápido porque no quiero extenderme mucho. Y corrieron a él, les saludaron y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos, con mis discípulos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, apenas lo vio, no dijo nada todavía nuestro Señor. Sabía quién era, ¿verdad? Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ahí te va: si nosotros aquí viene alguien y empieza a hacer todo eso, ¡ay! Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Desde cuándo hace eso? Se puso a platicar con el papá. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y acá es donde yo comienzo a decirte lo que el Señor me pidió que te dijera. Jesús le dijo: si puedes creer, cuestión de fe, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Creo que tú puedes hacer algo. Ayuda a crecer mi fe. Ayuda a que mi fe sea fuerte. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y el Señor me decía, y entonces están caminando conmigo, les digo: sígueme, y comienzan a escuchar mi palabra e ir a adoctrinarse, a aprender la palabra, y oyen, no escuchan, oyen. Y te quedas con oración y ayuno. Y entonces vas a tu casa y me haces oraciones repetitivas todo el tiempo y te matas de hambre. Y no me oíste. Lo que Jesús estaba diciendo es: aviva tu fe. Porque la oración y el ayuno tienen que ver con una acción. Oración y ayuno es comunión, diálogo, búsqueda, presencia, transparencia, todo el tiempo. Y ayuno es dejar las cosas del mundo y llenarme de él. Pero como vamos caminando oyendo, lo hago como algo que aprendo, porque así me dijeron, y voy A, B, C,
Y el Señor me está hablando, te voy a enseñar, espérame, Señor, es que estoy aprendiéndome esto que me están enseñando. Porque la oración y el ayuno tiene que ver con una comunión con Él. Viva, de todo el tiempo. Conocerlo, y aquí es donde te voy a llevar a lo primero que necesitas conocer, entender. Te lleva entonces a creer que caminas con Dios mismo. Los discípulos caminaban y veían a su maestro. Es el maestro. Tuvo que quedarse 40 días para que lo pudieran ver. Estoy aquí. Soy Dios. O sea que caminamos con Dios. Pero ahora fíjate bien, conocerlo y caminar con Él con este entendimiento te lleva también a creer que Jesús te ama. Pero no como lo has escuchado. Sí, Dios es amor y nos ama a todos. Mira, tienes una relación de amistad con alguien y tú sabes que te ama por esa relación. Sabes que no te traiciona. Tu amigo no te traiciona, al contrario, estás en un problema y el primero que llega es él. ¿Qué necesitas? Quizás no lo viste en todo un mes, en todo un año, pero cuando se entera que tienes un problema, él llega y toca a tu casa. ¿Qué necesitas? ¿Sabes qué? Veo que no puedo hacer nada, pero aquí estoy contigo. Sabes que cuentas conmigo y tú sabes que te ama. Por lo que hay entre ustedes, tienes esa certeza. Juan 20, 1, 8. Y te voy a hablar entonces de uno de los que estuvo en ese momento en la transfiguración, pero que él ya había entendido algo durante su caminar con Jesucristo esos 3 años. Juan 20, 1 a 8. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Fíjate cómo se nombra a sí mismo. Aquel al que amaba Jesús. Nunca vas a escuchar que diga, y me dijo a mí. Él se nombra como aquel que lo amaba a Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. 2 cosas. El amor que sabía Juan, que siempre le demostró Jesús, no por ser discípulo, sino por ser su amigo, le hizo correr más rápido que Pedro. Pero también llegó a un lugar donde sabía que tenía que guardar cierto respeto. Y entró entonces, luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y... ¿qué dice? Creyó. El único. Creyó. ¿Qué diferencia había entre Juan y todos los demás? ¿Por qué creyó Juan? Porque él sabía que Jesús lo amaba. Si lo dijo mi amigo, es mi maestro, pero es mi amigo. Y él me ama. Y él nunca me habla mentiras. Él no sabe hablar mentira. Y todo lo que él me dijo es verdad.
Había entre ellos una comunión, no de maestro, discípulo nada más. Y te lo voy a demostrar, Juan 13, 22, 25. Siempre hay alguien que entiende lo que es amistad, amor. Y que de repente, aunque la persona con la que tú estás aprendiendo, estás siguiendo, estás tomando un discipulado, por ejemplo, en este caso el maestro, Juan fue más allá. Y dice la palabra que él era el único, y de hecho todos los demás le decían siempre: ¿ves, Juan? Pregunta tú. ¿Has sido de los que les dicen tus hermanos, tus amigos: pregúntale tú al profe, a ti no te dice nada? Dile tú a papá y a mamá, a ti no te regañan. Dile al pastor, tú pregúntale, coméntale tú al pastor. Y entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, otra vez, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, porque Pedro era un líder. Para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Estaba hablando de que alguno lo iba a traicionar. ¿Quién le va a preguntar al maestro quién lo va a traicionar? No. Dile a Juan, pregúntale. Él entonces, recostado, ¿dónde? Cerca del pecho de Jesús. ¿Había amistad? Él no lo veía como maestro nada más. Le dijo: Señor, ¿quién es? El único que... Te hago una pregunta. ¿Te has recostado en el pecho de Jesús? Porque para recostarte necesitas estar con Él. Saber lo que está hablando, ponerle atención, conocerlo, al grado de que en ti no haya, ay no, quién sabe lo que el Señor vaya a hacer. No sé qué vaya a hacer el Señor en su soberanía. O eres de los que entra, no entiendo. ¿Me explicas? ¿Me dices cómo? Juan sabía que Jesús amaba a todos. Los amaba por igual. Pero los demás no lo sabían. Entendían que Jesús es amor, Dios es amor, y Jesús amaba a sus discípulos. Pero Juan lo vivía. Porque mantuvo siempre una relación cercana y estrecha, transparente, íntima, al grado que fue el único que estuvo ahí en la cruz. Y el Señor le dijo: madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Te lo pongo en otras palabras: mamá, cuídamelo. Juan, cuídamela. ¿Tú a quién le dices eso? Juan lo conocen como el apóstol del amor, ¿no? El que habla del amor. Es que lo entendía. Porque caminar con Jesús significa que tú entiendes que Él te ama. Sabes que Él es Dios, todopoderoso, majestuoso. Él es soberano, Él es impresionante y te ama. Y estás aquí cerquita con Él. Es el único que hablaba de este nuevo mandamiento que Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13, 34, 35. No lo voy a estar diciendo para que no lo busquen. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Juan 15, 12.
Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. ¿De qué hablaba Juan? Porque él había escuchado, él no oía, escuchaba, sabía lo que quería hablar, lo que quería decir Jesús. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Primera de Juan 4:7. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Primera de Juan 4:12. Por eso es que Él habla del amor, Él entendió. Cuestión de fe y cuestión de amor. Caminar con Jesús es eso. Creer que Él es Dios, Dios Todopoderoso, que el Padre y Él están aquí, la hermosa persona del Espíritu Santo, con un amor tan impresionante que Él mismo dijo, el Consolador. Pero escuchábamos que a veces hablamos muy solemnemente en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo está acá y ni siquiera le decimos buenos días, Espíritu Santo. Te voy a decir algo extraordinario y si lo puedes oír o lo puedes escuchar, que el Señor me dijo que te compartiera. Alguna vez escuché esto, que los hijos de Dios, los varones de Dios, no ven la muerte. Y yo dije, a ver, ¿cómo está eso? Entregan el Espíritu. Y dije, a ver, oh Señor, qué impresionante es esto. Muchas veces tú puedes ver que hay cristianos que iban en un ministerio, iban en una situación y de repente, ¡paz!, un accidente, una enfermedad. En los planes del Señor, pues, los planes, y eso no me cuadraba. Yo decía, a ver, Señor, ¿tiene sentido lo que yo acabo de escuchar? Entregar el Espíritu, porque Dios te avisa. Si tú vas a la palabra, muchos varones de Él que tenían una fe, una certeza, les avisaba, ordena, es tiempo. Y entonces yo le decía, quiero saber, Señor, quiero saber, yo quiero saber. ¿Sabes que Juan es el único de los discípulos que no murió como mártir? Juan, que hablaba del amor de Cristo, que entendía el amor de Cristo. Juan, aquel que cuando le decía a Pedro, sígueme, ¿qué crees que hacía Juan? ¿Y este qué? Si él viene, ¿qué? Si él no sigue, ¿qué? Cuando tu hijo, tú vas a algún lado, ¿qué hace tu hijo? Yo voy con mi papá. Por amor. Cuando tienes un amigo y tu amigo tiene que ir a hacer algo, espérame, voy a ver si necesita algo. No me llamó mi amigo, pero ahí estoy. Porque hay otros que les tienen que decir, sígueme. Si a mí no me mandan a traer, entonces señal de que no me requieren. Escucha lo que pasó aquí. Y bueno, te lo voy a dejar porque eso es para cerrar. Cerrando esto de creer que Jesús me ama. Juan termina su libro diciendo esto, Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir.
Y muchas veces tú lo has leído y dices, no, sí, porque es que hay muchas cosas que quedaron fuera de la Biblia. Sí, es que ha de haber hecho muchas maravillas. Porque estamos oyendo. Pero Juan escuchaba, Jesús es Dios desde el principio. Él es el principio y el final. Si pudieras escribir todo lo que Él ha hecho, no se puede escribir. Y por eso inicia también su libro con este versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y te aseguro que tú has leído el primero y el último versículo y piensas que ya se te olvidó el primero y pues ese ya fue el primero que leíste, pero el final con ese se terminó el libro. Eso engloba todo ese libro. Jesucristo es Dios y me ama. Pero ahí te va la otra. Caminar con Él te lleva a creer que tú lo amas a Él. Porque eso es otra cosa. Juan 21, 15, 25. Cuando hubieron comido, y te estoy hablando, fíjate, aquí te pongo en contexto. Juan, cuando va al sepulcro, dice, y el discípulo que él amaba creyó. Pedro llegó con él. ¿Pedro creyó? Porque lo que yo leo en las escrituras es que Pedro después de un tiempo se fue a pescar. Y hasta que escuchó, echa tus redes de tal lado, y se llenaron las redes, dijo, ¡el maestro! Y ahí sí entonces reaccionó y se tira a la mar. ¿Y qué crees? Todavía no se animaba a preguntarle si era él. Pero Juan creyó en el instante. Comienzas a notar una diferencia. Mira, no te estoy diciendo que uno sea más que otro. No te equivoques, escucha bien. Lo que te estoy diciendo es que él me dijo lo que me dijo papá que te dijera. Hazles entender que es el amor. Porque el amor trasciende todo. Que tengan la fe de que yo los amo, pero que ellos también me aman. Y entonces que pasó todo esto, ya llegaron a la orilla, y dice así, versículo 15, cuando hubieron comido, porque Jesús ya les tenía ahí unos peces, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿qué estaba haciendo en ese momento? ¿Lo estaba escuchando o lo estaba oyendo? Porque Jesús le dice, apacienta mis corderos. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pescando. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Pedro estaba oyendo, escuchando. Como que ya empezaba. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Se dio cuenta. 3 años caminé contigo. Tú me dijiste que te iba yo a negar incluso. Y lo primero que hice fue hacer lo que yo quería. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, y el que tenga oídos que escuche. Pedro caminó con Jesús sin poner primero el amor.
Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Inmediatamente después dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿A qué te suena? ¿Y este pegostre qué? O sea, ¿este qué? Pedro todavía seguía caminando y necesitaba comprender. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Estaba adelantando lo que iba a hacer con Juan. El libro de Revelaciones se le iba a dar a Juan. ¿Iba a regresar el maestro? Sí. Y él iba a quedar hasta que él regresara. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en este mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Puedes seguir a Jesús, caminar con Jesús, oír a Jesús, pero entonces seremos un acompañante de Jesús. La multitud lo seguía. Juan tuvo una relación cercana con Jesucristo. Era su amigo. El Espíritu Santo tiene una relación cercana con nosotros. Es nuestro amigo. Y si tú todavía llegas y le das más auge a lo que está como A, B, C y D, y dejas de escuchar lo que Él te está diciendo, no vas a entender. Harás algo mecánicamente. Y Él te está diciendo, es con amor. ¿Quieres caminar conmigo? Implica que tú tengas la certeza de que yo soy Dios. No soy el que viene y te dice: ay, mi niño, pobrecito. Porque a veces tomamos al Señor como que: ay, es que Él me consuela. O lo tomamos como si fuera una cábala. Ah, sí, tú dilo en el nombre de Jesús y con eso. Él es Dios, todopoderoso, nombre sobre todo nombre, majestuoso, Rey de reyes, Señor de señores, pero me ama. Y me ama de tal manera que viene aquí conmigo y vive aquí en mí. Y yo le amo que recuesto mi cabeza en Él. Y escucho lo que me dice todos los días. Y voy a cerrar con esto. Sé que te dije que no te iba yo a hablar de mí, te iba yo a hablar de Él. Y te hablé de Él. Pero Él me pidió que te dijera algo. Y me lo confirmó después. Cuando tú caminas con Él, comienzas a escuchar su voz claramente. Y yo te voy a decir algo. Mira, ¿cuántos de aquí les gusta nadar?
Alcen la mano. ¿Cuántos les gusta nadar? Gloria a Dios. ¿Cuántos de aquí saben nadar? ¿Cuántos no saben nadar? ¿Y cuánto les gustaría aprender a nadar? Te digo una cosa, yo era de los que alzaba la mano cuando decían, ¿y cuántos no saben nadar? ¿Y cuántos no les gustaría aprender a nadar? Y yo decía pues sí, ¿sabes? Yo había concluido aquí que iba a pasar mi vida. Y yo no iba a disfrutar nada de eso, porque cuando iba yo con mis hijos les encanta la alberca. Y yo decía, ay, alberca. Ok, vamos pues. Iba yo ya aquí con la idea de que pues iban a disfrutar y yo nada más iba a ver, y si acaso estuvo mucho calor me mojaba yo nada más los pies porque nada más me remojaba. Un día escuché el testimonio de alguien y yo dije, wow, qué hermoso, qué padre. Pero ¿qué crees? Todavía oía nada más. Y fue un día que el Señor comenzó a hablarme y me hizo ver una alberca y me dijo, tírate un clavado. Y yo tenía la convicción de que me iba yo a poder aventar un clavado y salir. De verdad. ¿Sabes qué me detuvo? Que dijeran, ¿y eres loco? ¿Qué onda? Yo sabía que sí lo podía yo hacer, pero dije, no. Me acerqué y después estaba ahí una orillita y me puso así, bueno, acuéstate como foca y échate un clavado así. Yo dije, sí lo podría yo hacer, pero nada, qué pena. Déjame decirle que yo no sé nada, de verdad. Entonces me metí y me acordé de algo que me habían aconsejado. Cuando vayas a querer hacerlo, mira, para que flotes, hazlo así, tu cabeza es la que va a indicarte cómo te vas a flotar. Ay, y el Señor me dijo, hazlo. Y fue contundente. Me pides que te lleve a otras aguas, de los tobillos a las rodillas, y no sé qué tanto más me recitas, y no sabes ni nadar, hijo. Y me entró una convicción. Y entonces lo empecé a hacer, y en un día el Señor rompió mi estructura aquí. Porque para un niño es fácil. Al niño lo avientas al agua y nada. Pero a un adulto empújalo al agua y dile nada. Tienes que romper cosas acá. Quizás para ti sea, hermano, pues, aprendiste algo que ya muchos sabemos. Pero es necesario romper estructuras que tú tienes, que te encadenan a situaciones como el caminar con Jesús de una forma tal que Él está contigo. Él sigue siendo el Dios Todopoderoso. Él no minimiza su poderío por estar en ti. No es que se transforme del Señor Todopoderoso y majestuoso del universo, pero como viene aquí a estar aquí en mí, se hace como que chiquitito y entonces nada más platico con Él. Él sigue siendo el mismo. Y Él está en ti. Y Él te ama. Te ama más que lo que te ama tu madre, tu padre, tus hijos. Y sabe que tú, aunque todavía no lo creas, lo amas. ¿Por qué no te pones de pie? Y si me pueden poner, por favor. Cuestión de fe y de amor. Un día yo leí esa frase, camino con Jesús. Y hubo algo en esa frase. Mira, no es otra cosa, pero en todo yo lo tengo. Y empezó con algo que yo no sabía lo que significaba.
Empecé sin creer todavía. Se oye muy bonita. Pero cuando tú crees y el Señor voltea y dice, ¿quieres caminar? ¿Quieres caminar conmigo? ¿Estás listo para caminar conmigo? Hoy el Señor te dice, ¿quieres caminar conmigo? Porque ya hubo muchos momentos en donde yo te dije, sígueme. Y a veces eso implica que tú digas, bueno, es una invitación. Hoy sí camino, hoy no. Caminar con Jesús no tiene que tratarse en decir, sígueme. A Juan nunca le dijo, sígueme. Juan corría atrás del maestro y se quedaba con él. Fue el único que estuvo en la cruz. Todos los discípulos de lejos veían. A todos les dolía el maestro, por supuesto. Pero Juan no solamente estaba viendo a su maestro, veía a su amigo. Y si tú no has visto a tu amigo en esa cruz, necesitas empezar a verlo de esa manera. Porque Él fue por amor a ti. Dios Todopoderoso, Dios todo amor. Espíritu Santo, hoy he hablado lo que tú me dijiste que hablar. Te pido que abraces, que hagas clara tu voz para cada uno de ellos. Que nos lleves, Señor, en ese caminar contigo, entendiendo que ese es el motivo. No hay nada más. Nos hemos distraído buscando tantas cosas aún dentro de lo que es el reino, cuando el motivo es caminar y estar contigo todo el tiempo. Hemos buscado estar en posiciones, en lugares, antes que estar contigo. Antes que estar entablando una relación y platicar, hablarte, ser transparentes contigo. Nos has dado una obra que es nuestra familia. Y es con la cual empezamos a caminar día a día, demostrando ese amor que tú nos tienes. Ven, Espíritu Santo. Ven y abrázanos. Hoy hablaste en el tiempo, Señor, de adoración. Hoy hablaste, hoy tú fuiste, Señor, contundente. Y yo sé que hoy esta palabra, Padre mío, para aquel que escuchó, va a cambiar totalmente, radicalmente su vida. Nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti. Tú eres prioridad. Prioridad en el sentido de que tú eres primero para nosotros. Y que hay tiempos, Señor, en donde tú como Dios Todopoderoso vendemos ante ti, Señor, con esa humildad, ese agradecimiento, solemnidad que tú mereces. Pero también, Señor, en nuestros tiempos contigo a solas, podemos recargar nuestra cabeza en tu pecho y escucharte todo el tiempo, preguntarte todo el tiempo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por todo lo que haces. Gracias, Padre,
por tu amor inconmensurable. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias por caminar todo el tiempo. Espíritu Santo, Espíritu hermoso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Quiero pedirle al equipo de alabanza, por favor, venga un momento, ayúdeme. Cuando terminó la adoración, una frase que mencioné: el Espíritu está acá, y si usted no se mete es simplemente porque usted no ha querido meterse. Pero necesitamos aprender a romper estructuras mentales, porque eso es lo que te lleva al fondo y te hace que te ahogues, o que tengas mucho miedo pensando que te vas a ahogar. Sumérgeme en tu gloria. Yo creo que el Espíritu Santo ha querido una y otra vez llevarnos a áreas más profundas con Él. Algunos locos nos hemos metido más allá. Algunos otros han sido reservados en meterse en la presencia del Señor. Pero déjeme decirle algo: es en la presencia de Dios, en esas aguas profundas, en donde usted puede encontrar los tesoros que Dios tiene para usted. Hay muchos que se conforman en estar en la orillita, en la playita, recogiendo conchitas. Pero las perlas, los tesoros, las cosas valiosas están en lo profundo. Y yo quiero invitarle a que cierre sus ojos un momento y pídale con todo su corazón al Espíritu Santo: abre mis ojos que pueda yo ver como tú estás viendo. Que se rompan, Señor, en mi mente esas estructuras que por muchos años me han mantenido solamente en la orilla de la playa, en la orilla de las aguas. Quisiera poder salir de este lugar, oh Dios, sumergido en tu gloria, totalmente sumergido en tu gloria. Abre mis ojos a ti y muéstrame más de ti. Aunque no pueda estar de pie, el poder de tu gloria quiero ver. Trae tu fuego aquí, Señor. Este lugar llene tu esplendor. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Tu presencia vertirá sobre mí. Por tu gracia me acerco a ti. Tus nubes hoy, inyéctame en tu amor y harás llover de ti en cada nación. Trae tu gloria aquí, Señor. Ven con tu fuego y consúmenos. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Pídalo con fe. Pídalo con fe. Sumérgeme en tu gloria.
fuego.